Yo creo, como el doctor García Tornel, que aquí no hay métodos ni buenos ni malos, sino simplemente tenemos que adaptarnos, primero, al niño. Segundo, los padres deben de adaptarse también a lo que el niño les pide. Si aplicamos un método en el que los padres no se lo creen, lo que los padres se sienten mal haciéndolo, al tercer día van a dejar de hacerlo y por lo tanto eso no va a funcionar. Por lo tanto hay que aplicar una cosa que se llama sentido común, que como muy bien dice el dicho, es el menos común de los sentidos. Antes de empezar a hablar de trastornos del sueño, vamos a hablar del sueño como tal. Esto que tienen aquí, esta gráfica que les enseño, es ni más ni menos que la alerta, y cómo la alerta, cuando nos levantamos aquí de mañana, cómo nos vamos sintiendo más despiertos, va subiendo el nivel de alerta, llega una bajada fisiológica que coincide entre las 3 y media de la tarde, que es lo que ahora se ha visto que la siesta era fisiológica. Luego hay un repunte de la alerta y poco a poco esa alerta va bajando hasta, y esto ya es independiente de cada uno de nosotros, hasta una cierta hora en el que hay una síntesis de esta hormona, que es una hormona que todos tenemos y que se llama melatonina. Y esta hormona es la que va a abrir la puerta para que empecemos a dormir. Es cierto que solo abre la puerta. Nosotros nos podemos negar a sus efectos, y de eso ya hablaremos un poco más adelante, pero así es como, desde el punto de vista fisiológico, es como funciona el ciclo que se llama de vigilia y de sueño. Aunque sea muy farragoso, y aunque parezca muy farragoso, tengo que hablar de cosas, porque luego, más adelante, hablaremos de ellas en lo que es el tema de la patología, del trastorno como tal, y por lo tanto es importante diferenciar dónde estamos. Desde el punto de vista neurofisiológico, se han definido dos tipos de sueño, y eso muchos de ustedes lo saben. Por un lado tienen el sueño REM y el sueño no REM. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Es importante diferenciarlos porque cuando empezamos a dormir siempre lo hacemos de la misma manera. El sueño empieza en esta primera parte de la noche, vamos a tener más sueño no REM que sueño REM. Y ahora explicaré en la siguiente diapositiva para qué sirven los dos tipos de sueño. Es importante tener de los dos tipos de sueño, no hay un sueño más importante que el otro. Los dos en equilibrio son los que nos van a dar al día siguiente esa capacidad, ese estar bien, ese sentirnos descansados para poder continuar durante el día y afrontar el día de la mejor manera posible. Como les decía, en la primera parte de la noche tenemos más parte de sueño no REM y en la segunda parte de la noche vamos a tener más porcentaje de sueño REM. Y ahora verán que es importante. ¿Para qué sirve dormir? Esta es la pregunta del $1.000.000 que todavía no somos capaces de contestar de manera adecuada porque hay más cosas que desconocemos de las que sabemos. A nivel general y muy básico podemos decir que desde el punto de vista fisiológico de para qué sirve dormir, tenemos que el sueño no REM, que ya como les he dicho es esa primera parte del sueño en que lo vamos a hacer de manera más importante, sobre todo sirve como sueño reparador, para que tanto el cuerpo como el cerebro descansen. Y aquí es donde ocurren unas cosas que son muy interesantes y muy importantes. Por un lado está que todas aquellas hormonas y sustancias que tiene el organismo para que durante el día tengamos ese punto no de estrés, pero ese punto de estar alerta, de hacer las cosas bien, como son el cortisol y las catecolaminas, van a descender. Y tienen que descender porque ya no toca que estén en el organismo cuando queremos dormir, porque, repito, en esta fase lo que toca es reparar, es descansar. Y para los niños, en esta fase de sueño lento, de sueño profundo, de sueño no REM, es cuando vamos a ver la síntesis de una hormona que es muy importante para ellos, que es la hormona del crecimiento. Por lo tanto, el sueño de la primera parte de la noche, que es el sueño no REM, nos sirve primero para descansar y segundo en los niños específicamente para sintetizar esa hormona que es la hormona del crecimiento. En la segunda parte de la noche, en que el sueño REM es más importante, lo que vamos a ver es que ese sueño REM, que es un sueño, digamos, más fino, en el que lo que vamos a hacer o lo que el organismo va a sacar de este sueño REM es, por un lado,
la organización, todas aquellas cosas que hemos ido aprendiendo las va poniendo en los lugares que le corresponde. Es decir, vamos a hacer una restauración mental, también física, pero sobre todo mental, de organización, de recuerdos, de cosas que hemos aprendido. Y este sueño, el sueño REM, es muy importante en niños porque cuanto más pequeños son, más cantidad de sueño REM tienen, y ese sueño REM lo que hace es favorecer el crecimiento y las sinapsis neuronales de un cerebro que está en evolución, y por lo tanto lo que va a hacer es facilitar que todo ese cerebro crezca y se desarrolle adecuadamente. Uno de los mitos que tenemos que destrozar son las necesidades de sueño por edad. Muchas veces tenemos la idea de que con 8 horas nos vale, y nos vale para todos. Bien, eso es mentira. Es evidente que en bebés, en lactantes, nadie dice que con 8 horas es suficiente, pero a partir de edades como los 8, 9, 10 años, parece que esas horas, las 8 horas típicas del adulto son suficientes. Es falso. Cada edad necesita unas horas adecuadas. Aquí lo que tienen en esta tabla es una aproximación de las horas que necesitan los niños. Los bebés duermen, y entraremos más en profundidad, pueden dormir hasta 16, 18 horas diarias, divididos los sueños entre mañana y noche. A medida que el crío se va haciendo más mayor y se va desarrollando, lo que vamos a ver es que alrededor de, digamos que los 6 meses de edad, podíamos poner esta franja de separaciones, cuando el sueño nocturno empieza a tomar más preponderancia, es decir, empiezan o deberían empezar a dormir más de noche, manteniendo esas siestas que harán durante el día, dependiendo de la edad serán 2 y un poco más adelante será una única siesta. Esta siesta desaparecerá, ya porque muchas veces el niño no lo necesita, desaparecerá 3, 4, 5 años, depende también muchas veces es una cuestión más cultural, pero sobre estas edades, entre los 3 y los 5 años, esa siesta única diurna desaparece y por lo tanto el sueño es absolutamente nocturno y hay que respetar las horas que, como digo, dependen de la edad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es repasar un poco qué es lo habitual, qué es lo normal, el sueño normal en todas las edades de la vida, desde el bebé hasta el adolescente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a esperar en bebés de menos de 2 meses? Y esta es una pregunta que os lanzo. ¿Alguien sabe en el primer año cuáles son las horas que se han contado que se pierden los padres de dormir en ese primer año de vida del bebé? ¿Alguien lo sabe? Decid un número, venga. El primer año de vida se pierden unas horas. ¿Cuántas horas de sueño pierden los padres? Esto viene en el contrato. No, en el contrato de padre viene abajo a mano izquierda, lo que pasa es que no se ve. ¿Alguien tiene una cifra? Venga, animaros. 1000 horas. Por ahí va la cosa, entre 400 y 700. Es lo que se ha contabilizado de horas de pérdida de sueño. Hay gente que lo tiene mucho peor. Por lo tanto, creemos que tenemos un ganador por aquí. Muy bien. Por lo tanto, antes de esos 2 meses de edad, lo que vamos a hacer y lo que vamos a aclarar es que primero, el recién nacido duerme mucho, sí, pero no duerme seguido. Eso ya lo sabéis todos los que estáis aquí, porque si no, no estaríais aquí. Pero lo que es importante decir es que eso es fisiológico, eso es lo que toca. Por lo tanto, el bebé de menos de 2 meses de edad, cada 3-4 horas se va a despertar. Y es importante que sepamos eso. Un detalle es que aproximadamente el 70-80% de niños de menos de 2 meses empiezan en sueño que se llama sueño activo. El sueño activo es lo que más adelante será el sueño REM. Por lo tanto, hay un cambio de aquella primera diapositiva que les he enseñado al principio, en el que primero hacíamos sueño no REM y luego sueño REM. A estas edades se duermen en sueño activo, que como digo será el sueño REM. Y por lo tanto, cuando se duermen en sueño activo, lo que vamos a ver es que empiezan a moverse, empiezan a tener como pequeños movimientos musculares, que empiezan a mover los ojos. Es muy importante que no toquemos al niño. Al niño no le pasa nada, no está inquieto. Si vamos a coger al niño en ese momento, lo que vamos a hacer es despertarle. Mal negocio. Empiezan en sueño activo, sueño REM, se mueven,
es normal que se muevan. A los 30-40 minutos de haber empezado ese sueño, caen ya luego en ese sueño profundo, en ese sueño no REM que les decía, y entonces sí que es muy difícil despertarles. Por lo tanto, primer mensaje, si el niño hace estos movimientos, bebés de hasta 2 meses de edad, por favor, déjenlos tranquilos. Cuando avanzamos un poquito más, entre los 2 y los 5 meses, una de las cosas que nos va a ayudar a que el sueño nocturno sea mejor es el sueño diurno. Cuanto menos presión de sueño tenga el niño para ponerlo a dormir, nos va a ayudar a que ese sueño nocturno sea mejor. Es muy importante que empecemos, antes de los periodos de sueño, a tranquilizar al niño. Es una cosa que es interesante, que muchos de vosotros ya lo hacéis, y que es el contacto con el niño antes de ponerlo a la cama. ¿Y cómo contactamos, cómo interactuamos con el niño? Pues bien, lo podemos tener en un juego tranquilo, sin ponerlo muy excitado, hablando con él, cantándole, hacer un pequeño ritual antes de iniciar el sueño para precisamente tranquilizarlo, para ponerlo en esa condición ideal para poder iniciar el sueño, como lo que tenéis aquí escrito, ¿no? Que haya contacto cara a cara, hablarle de manera suave. Es importante reducir ese nivel de activación. Pensad que los niños hasta los 5 meses es un niño que está evolucionando, es un cerebro que está madurando. Y ese cerebro se está acostumbrando a todos los estímulos que tiene. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer prácticamente desde el primer día es empezar a marcar lo que es la luz del ruido y la oscuridad de la tranquilidad. Es decir, podemos empezar a marcar desde el punto de vista del ambiente aquello que le va a decir que toca dormir. Por lo tanto, un ambiente de tranquilidad, de luces un poco más bajas, que él entienda que después de eso, de ese proceso de desactivación, lo siguiente que va a venir es el sueño. Paulatinamente, si eso se hace poco a poco, e incluso podéis empezar desde el primer día, poco a poco estos patrones se van aprendiendo. Estamos, repito, en estos 5 primeros meses de vida, el niño está aprendiendo a hacer todas estas cosas. Es aproximadamente hacia los 6 meses cuando el crío ya establece lo que se llama el ritmo circadiano, es decir, puede establecer una diferencia entre día y noche. Esto, que viene de manera fisiológica, es decir, que viene de manera dada, como os digo, se puede ir entrenando si vosotros lo hacéis incluso antes, pero de manera natural viene a los 6 meses. Por lo tanto, hasta los 6 meses no podemos exigir, si no hemos hecho nada antes, no podemos exigir que el niño entienda lo que es activación, luz, con lo que es tranquilidad y oscuridad. De las necesidades del sueño hablaremos ahora un poco más adelante. A los 8 meses de vida, lo que es normal es que los niños se despierten y se sigan despertando. Y puede ser normal hasta 3 despertares nocturnos. Por lo tanto, si el niño se despierta 3 o 4 veces, no estamos ante un niño que tiene un problema de sueño. Estamos ante un niño que probablemente es absolutamente normal. Como os decía antes, las siestas pueden ser normales hasta los 3 o 4 años y hasta los 18 meses esa siesta suele ser por la mañana y también por la tarde. Muy bien. Una cosa que quizá muchos de vosotros habéis experimentado y que es importante que sepáis. A partir de los 5 meses los niños son capaces de detectar el estado con el que el padre entra a la habitación para hacer dormir al niño. Y pueden detectar la intranquilidad y la ansiedad y responden a ella. Si tú entras en la habitación intranquilo, nervioso, porque hay que entender que son las 3 de la mañana y el niño se te ha despertado y quizás la tercera vez que te has despertado y entras con esas ganas de que yo me tengo que levantar mañana para ir a trabajar y es evidente que no entras en las mejores condiciones a la habitación, de manera indirecta lo que acabas haciendo es transmitir esa ansiedad al crío y el crío la devuelve. ¿Durmiendo de repente? Evidentemente no. El crío la devuelve con más llanto y con más agitación. Por lo tanto, no está de más que si vosotros os veis en esa situación y tenéis al niño en la cuna al lado llorando, antes de ir a atenderle, quizá vale la pena salir, respirar un par, 3, 15, 20, las que hagan falta,
y volver a entrar con la tranquilidad para intentar no transmitir esa ansiedad. Ya sé que es muy fácil decirlo desde aquí, pero creo que es algo que cuando la próxima vez que os pueda pasar, creo que vale la pena que lo pongáis en práctica porque funciona. Fijaros, 5 meses de edad y ya son capaces de detectar estos cambios de humor de los padres. Y a eso responden y responden mucho y muy bien. Como os decía, los recién nacidos pueden dormir entre 16 y 18 horas al día y los niños en edad escolar hasta 10. A partir de la adolescencia, quizá 12, 13, 14 años, esas necesidades de sueño van rebajándose y a los 16, 17 ya empiezan a ser esas 8 horas que decíamos del adulto. A partir del año de edad, fijaros que hemos estado haciendo una evolución correlativa desde los pocos meses de vida hasta el año. En ese año de edad el niño ya puede empezar a aprender que lo que los padres están haciendo con él es precisamente enseñarle a dormir. Parece que antes simplemente no acaban de entenderlo, pero sí que responden a las rutinas, a todo lo que vosotros hagáis para favorecer que el niño se duerma. Muy bien, ¿cómo dormimos al recién nacido? En los 3 primeros meses sí que se recomienda tener al niño en la habitación con los padres, porque facilitará el descanso tanto del niño como también de los padres. ¿Se puede mecer al bebé para dormirlo? No. Se puede mecer al bebé para tranquilizarlo. Cuando lo veáis somnoliento, hay que ponerlo en la cama. Es importante que metáis en la cuna al niño cuando esté todavía despierto. Muchos de los malos hábitos se adquieren porque dormimos al niño en los brazos, o dando biberón, o incluso paseando, corriendo mini maratones por toda la casa, arriba y abajo. Todos estos métodos pueden ser aceptables, y a pesar de que me están grabando voy a negar decir esto. Todos estos métodos son aceptables, pero es importante que hagáis una cosa. Cuando el niño empiece a estar, primero, tranquilo, es decir, lo hagáis relajado y esté a punto de dormirse, sí que tenemos que enseñarle el hábito de que a dormir, donde se duerme, es en la cuna. ¿Qué nos ayuda para todo esto? Orden y rutinas. Podéis hacer la rutina, el orden que os venga bien a vosotros. El baño. Hay muchos padres que dicen, yo me he dado cuenta que bañando al niño lo pongo todavía más nervioso. No lo bañes, bañalo de mañana. Los horarios de la comida sí que tienen que estar respetados. El lugar de la cena tiene que ser siempre en el mismo sitio. Y lo que os decía, empezad a jugar con luz, mañana, actividad, cena, noche, tranquilidad, y lo siguiente ya es ir dirigiéndonos para irnos a dormir. Los juegos, evitarlos cuando lo queramos ir a dormir. No vale la pena, si tú estás jugando con el niño, lo que vas a hacer va a ser activarlo. Yo entiendo que muchos padres llegáis a casa después de muchas horas de no haber visto a vuestro hijo y lo primero que tenéis ganas de hacer es cogerlo y jugar con él. Fantástico, jugad con él, pero no pretendáis que se duerma media hora después. Por lo tanto, hay que ser consecuentes, hay que aplicar un poco de lo que os decía al principio, de ese sentido común. Ni la leche, ni el agua, ni nada de todas estas cosas sirven para dormir. Y alguno de vosotros diréis, mentira, yo los duermo con biberón. Mal hecho. Esto es biberón para hoy, insomnio para mañana. Hoy estoy brillante. Por lo tanto, como conclusión, decir que ni el biberón ni el agua sirven para dormir. La posición, importante. La posición del bebé tiene que ser en decúbito supino. ¿Qué quiere decir? Que con el estómago para arriba. Las otras posiciones, especialmente la de estómago para abajo, se ha asociado con muerte súbita del lactante y esto no es ninguna broma. Como os decía, tema de relacionar luz con día, activación, oscuridad, sueño, relajación. Lo podéis hacer desde el primer día que el bebé esté en casa.
No está escrito en ningún sitio que al niño no se le puede empezar a estimular desde el punto de vista del ambiente. No está escrito en ningún sitio, a pesar de que me lleven la contraria por ahí, no está escrito en ningún sitio que no se pueda empezar ya desde el primer día. Si empezamos, estoy convencido que las cosas poco a poco van a ir poniéndose en su sitio. Tema de la habitación, tiene que ser una habitación aireada y la temperatura tiene que estar entre los 18 y los 22 grados. Ni el frío ni el calor excesivo son buenos para conciliar el sueño. Repetimos, bebés pueden dormir hasta esas 19 y 23 horas, muchos demandan comida cada 4 horas en estos 3 meses primeros de vida. En los 3-4 meses hay una reducción de las horas de sueño que pasan a 17. Y a los 6-7 meses, esta es la frase simpática de la charla, que es que inician el sueño sin llanto. Pero ya empiezan a dormir unas 11 y 12 horas, y esta es la segunda parte, sin interrupciones. Por lo tanto, los 6-7 meses es en el sitio en que pueden empezar a dormir de manera continuada durante toda la noche. Muchos de vosotros venís a consulta y decís, mi niño se mueve mucho y por lo tanto no coge el sueño profundo. Yo no he visto tanta cantidad de expertos junto cuando estás hablando con padres. Los padres utilizáis un lenguaje como es no profundiza el sueño, no hace sueño reparador, y yo sinceramente me asusto porque algunos de vosotros sabéis casi más que yo. Entonces, bueno, la mejor manera para saber cómo ha dormido el niño es al día siguiente ver cómo se despierta. Por lo tanto, el niño que se levanta de mal humor o irritable, tenemos dos opciones. Primera, las horas que duerme son insuficientes. Segundo, algo pasa con la calidad del sueño que no es la adecuada. Es la mejor manera indirecta de ver la calidad del sueño nocturno. Todo esto tiene que ver con lo que les comentaba al principio. En esa primera parte del sueño, que es el sueño reparador, lo que vemos es que esas sustancias que nos sirven muy bien durante el día para estar atentos, alertas, si durante la noche no llegan a bajar lo suficiente, hace que el sueño que tengamos no es lo suficientemente reparador. Es decir, tenemos esa tensión que necesitamos para el día durante la noche y por lo tanto ese sueño no es lo suficientemente reparador. Y ahora sí, vamos a hablar de trastornos como tales. Y el trastorno estrella, el más importante, el que probablemente la mayoría de los que estáis aquí estáis sufriendo, es el del insomnio infantil. Y es un trastorno muy prevalente, afecta aproximadamente entre un 20 y un 30% de recién nacidos y de niños en edad escolar. Y muchos de vosotros ya os veis reflejados aquí. Incluyen estos problemas para conciliar el sueño, o bien en aquellas cosas que hacemos para inducir el sueño. Es decir, empezamos a montar rutinas que van desde esa mini maratón que hacemos por casa con el niño en brazos, seguido de mini maratón con niño en brazos y biberón, continuado de maratón, niño en brazos, biberón y tirando pelotas al aire a ver si se duerme, y por lo tanto vamos añadiendo cosas y cosas y cosas que lo único que van a hacer es que estemos esclavizados para intentar poner al niño a dormir. ¿Por qué es tan importante cómo ponemos el niño a dormir? Es tan importante porque cuando el niño se despierte de noche, va a querer, porque los niños, son pequeñitos, pero no son tontos. Por lo tanto, si tú a mí me has dormido haciendo el pino y tirando bolas al aire, yo, cuando me despierto a las 4 de la mañana, lo que te voy a pedir es que hagas el pino y tires las bolas al aire, porque así es como me has enseñado a dormir. Cuando muchos de vosotros decís, yo no tengo problemas para dormir al niño, tengo problemas porque se despierta de noche, lo primero que tenéis que hacer es revisar cómo lo dormimos. Probablemente, si tenemos un buen inicio del sueño, si lo dormimos en la cama, con el niño despierto y con vosotros diciendo adiós, buenas noches y me voy, es más difícil que cuando se despierte ese niño exija vuestra presencia. Pasar puede pasar, pero es más fácil reconducir la situación que si ya de entrada estamos absolutamente vendidos a lo que nos pide el niño para empezar a dormir.
Si estamos hablando ya de niños un poquito más mayores, en los que la rutina del sueño ya se tiene que haber adaptado, se tiene que haber ya cogido de mejor manera, es importante hablar de algunas cosas. Entre los 2 y 4 años funcionan muy bien los objetos transicionales, incluso un poquito más pequeños funcionan bien los objetos transicionales. ¿Alguien sabe qué son los objetos transicionales? El objeto transicional es el osito. El objeto transicional es el peluche. El objeto transicional no es ni el padre ni la madre. Es decir, si el niño se duerme con el padre o la madre al lado, ese objeto transicional hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo por algo que le dé confianza al niño, que no se sienta solo, por lo que os decía antes, el niño se va a despertar de noche, va a estar oscuro y lo primero que va a querer es aquello que tenía cuando se durmió, padre o madre. Si vosotros hacéis un objeto transicional, ya sea un osito, algo que al crío le guste, que le dé tranquilidad, e iniciáis el inicio del sueño con este objeto, favorecéis que cuando el niño se despierte, ese despertar que es angustioso, sea un poco más relajado porque va a encontrar un elemento que va a conocer y le va a tranquilizar. Podemos hacer también, con niños un poquito más mayores, de 3 y 4 años, el refuerzo positivo. No podemos evitar muchas veces que el niño se despierte de noche. Todos nos despertamos de noche. Hemos aprendido simplemente a dar media vuelta y a seguir durmiendo. Algunas veces, cuando puedes negociar con el niño, le puedes decir eso, lo del refuerzo positivo. La noche que tú te despiertes pero no vengas a buscar a los papas, esa noche al día siguiente te damos un gourmet. Le hacéis un calendario, le ponéis un gourmet. Al cabo de 15 gourmets, por ejemplo, un pequeño premio. Ese refuerzo positivo, esas ganas de ganarse algo, tenéis que dar el refuerzo positivo también a la mañana siguiente. Si el niño se despierta y dice, aunque no se despierte, da igual. Si aquella noche no ha venido a veros porque se ha despertado o porque quiere entrar en la cama con vosotros, si esa noche la ha dormido en su cama, lo que tenéis que hacer es reforzar esa actitud. Muy bien, lo has hecho muy bien y por lo tanto te has ganado el gourmet. Ese momento de recompensa es tanto o más importante que el premio final. Refuerzo inmediato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como os he dicho, es muy prevalente este insomnio infantil, especialmente por los malos hábitos. Fijaros que hasta un 14% persiste a los 5 años. Y aquí sí que este trastorno infantil ya radica en que probablemente muchas de las cosas que se tenían que haber hecho se han hecho mal. Y aquí ya hay un fallo tanto en los hábitos como en las faltas de rutinas adecuadas para el inicio del sueño, etc. Hablaremos también de los terrores nocturnos, hablaremos de las pesadillas, que son muy frecuentes en estas edades, incluso antes de lo que tenéis aquí. Antes de los 3 años pueden aparecer los terrores nocturnos, pueden aparecer despertares confusionales y pueden aparecer las pesadillas. Veremos cuál es la diferencia entre uno y otros. Cuando son un poquito más mayores, a los 6-8 años, puede aparecer lo que se llama el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Incluso el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el ronquido y las apneas, empiezan a dar la cara, es decir, que el niño ronca, empieza a dar la cara a partir de los 3 años. Por lo tanto, el pico máximo sería sobre estos 5 o 6 años y a partir de los 9 años empieza a bajar. También hablaremos del SAOS, del síndrome de apnea del sueño, de la enuresis nocturna, del sonambulismo, que también forma parte de esos terrores nocturnos, despertares confusionales, que si la cosa va mucho más puede llegar a hacer que el niño salga de la cama en forma de sonambulismo. Y en la preadolescencia y adolescencia tenemos ya enfermedades muy específicas. Hay un pico, digamos, de incidencia de la apnea del sueño, pero la apnea del sueño asociado a la obesidad y a un síndrome que es relativamente raro, que va con excesiva somnolencia diurna, que es el de narcolepsia con cataplegia. Bueno, vamos a hablar de los terrores nocturnos. ¿Cuántos de vosotros que estáis aquí, vuestro hijo tiene terrores nocturnos? Muy bien. Básicamente, el terror nocturno son estos despertares traumáticos. Se dice que la frecuencia estimada está entre un 1 y un 5%. No está considerado un trastorno de sueño. ¿Por qué no se considera un trastorno de sueño? Porque el terror nocturno es parte del desarrollo normal del niño. Es decir, terror nocturno, y ahora explicaremos
¿Qué es lo que veis con un terror nocturno? Terror nocturno cuya frecuencia sea muy ocasional, una vez cada pocos meses, 2 veces al mes, forma parte del desarrollo normal de ese crío. ¿Qué los puede provocar? Pues bien, por un lado, que duerman menos de lo que le toque, que vayan privados de sueño, que duerman menos. Si duermen pocas horas, pueden ser niños que tengan tendencia a hacer terrores nocturnos. Aquellos críos que son un poco más sensibles a aquellas emociones durante el día, sean emociones positivas o negativas, por ejemplo, si al día siguiente el crío se va de excursión a por aventura, ese crío que está excitado puede hacer un episodio de terror nocturno. Cuando están enfermos, la fiebre es un potente desencadenante de los terrores nocturnos. ¿Cuándo pasa? En esta fase de sueño más profunda. Es lo que les decía, en ese primer tercio de la noche, y pasan, por lo tanto, en sueño no REM. ¿Qué es lo que ven ustedes en un niño que tiene terrores nocturnos? Pues ven todo esto que tiene aquí. Ven un niño que está agitado, que está incorporado en la cama y con ojos abiertos, con expresión de terror. De ahí que se denomine terror nocturno. Parece que está taquicárdico, que está sudoroso. Algo grave está pasando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La primera vez asusta mucho, muchísimo. Hay gente que ha cogido al niño y se ha ido a urgencias. Y no es broma. Esto pasa. Si no, pregúntenle a los pediatras que están de guardia, que más de una vez han visto a críos que les pasa esto, que son terrores nocturnos. Son muy impresionantes. Impresionan al padre si es la primera vez que lo ven y piensan que algo grave está pasando. Pues bien, primero, cuando esto pasa, lo que nos dice que es un terror nocturno es, ¿cuándo aparece? Y aparece, cuando les decía, en esta primera parte de la noche. Esto que ven aquí es sueño profundo, sueño en que el crío está absolutamente tranquilo. Imagínense un valle profundo en el que tú estás ahí metido, en el que no llegan ruidos del exterior, es muy difícil despertarlos cuando están en esa fase de sueño, ya se puede caer la casa, que no se van a enterar, y esto pasa en las primeras horas del inicio del sueño. Los niños entran muy rápido en esta fase de sueño profundo, y cuando están ahí, en ese valle oscuro, profundo, salen los monstruos y les asustan. Y entonces reaccionan. El cerebro sigue dormido. Ellos no recuerdan el episodio, no se acuerdan absolutamente de nada, a pesar de que están con ojos abiertos, con cara de miedo, y sobre todo, cuando el padre va a preguntar qué le pasa, el niño no está reactivo, no contacta. ¿De acuerdo? Como el niño no contacta, lo que no tienen que hacer es, primero, encender luces, coger al niño y preguntarle qué te pasa, porque al estimular ese qué te pasa, lo que van a hacer es que el episodio se alargue. Y no solo se va a alargar el episodio, sino que al final el niño se va a despertar. ¿Es un problema que el niño se despierte? No, pero van a tener que volverlo a dormir. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Bien, lo que se recomienda es llegar allí, ver que se trata efectivamente de algo que es compatible con el terror nocturno, proteger las esquinas de la cama, es evidente que no queremos que el niño se pueda hacer daño, abrazarle y tranquilizarle, simplemente abrazarle, acariciarle y decirle cosas, susurrarle cosas, lo que ustedes quieran, le puede encantar lo que ustedes quieran. Lo importante es tranquilizarle. Al cabo de los minutos eso se pasará y volverá a dormir. Y a la mañana siguiente, aunque le pregunten qué es lo que le ha pasado, no se va a acordar absolutamente de nada de eso. Por lo tanto, terror nocturno, primera parte del sueño, sueño muy profundo, asegurarnos de que no se puede hacer daño, tranquilizarlo y no ponerlo todavía más nervioso. ¿Cómo lo diferenciamos de las pesadillas? Lo diferenciamos de las pesadillas porque generalmente las pesadillas ocurren más adelante en la noche y las pesadillas tienen que ver con el sueño REM. Con el sueño REM. Es decir, estamos soñando, en sueño REM tenemos esa es la fase del sueño en la que soñamos, y en esa fase del sueño en la que soñamos podemos tener pesadillas. Y el crío puede responder de la misma manera, se despierta
está con esa sensación de susto, porque evidentemente es un sueño que no es agradable, pero la primera de las cosas que vemos, una de las primeras diferencias, es no solo la hora de la noche en la que pasa, la pesadilla pasa más de madrugada, en esa segunda parte de la noche, sino que el niño está despierto y por lo tanto el niño contacta con nosotros. A veces puede tardar un poquito en despertarse del todo, pero el niño contacta e incluso te llega a explicar qué es lo que ha estado soñando, a diferencia del niño con terror nocturno que está totalmente desconectado. ¿De acuerdo? Rápidamente vamos a tocar dos puntos y los voy a tocar porque muchas veces algunos de los despertares nocturnos que vemos en los niños, despertares frecuentes nocturnos, no solo pueden ser por problemas de hábitos, sino que pueden ser por algún problema médico. Es decir, algo que esté provocando que el niño se despierte y por lo tanto nos tiene que sonar y lo tenemos que saber identificar. El ronquido nocturno. Muchas de las veces, cuando yo pregunto a las madres si el niño ronca, miran al niño y dicen, el niño no ronca, el que ronca es mi marido. Los niños roncan y no hace gracia que un niño ronque, porque no es, ay mira qué bonito, ronca como el abuelo. Si el niño ronca, lo primero que tienen que hacer es decirlo al pediatra. Es decir, si el niño ronca, no hay que correr, no le pasa nada, pero el pediatra, nuestro pediatra del CAP, el pediatra de cabecera del crío, tiene que saber que el niño ronca. Los niños roncadores tienen que estar identificados. ¿Por qué? Bueno, porque el trastorno de apnea del sueño es un trastorno relativamente frecuente y el ronquido es lo que nos va a marcar pues que algo está pasando en esa vía aérea superior, en esa vía aérea que el aire va entrando, pero que el ronquido simplemente es el aire que pasa por una vía que está estrecha. Fíjense, un 10% de los niños, un 10% de la población infantil es un roncador habitual. ¿Y qué es un roncador habitual? El roncador habitual es aquel niño que ronca más de 3 noches por semana sin mocos. Es decir, niño no resfriado que ronca más de 3 noches por semana. Ese es un roncador habitual. Y ese es el que los padres tienen que reportar al pediatra. Ese es el que el pediatra tiene que tener identificado. ¿Por qué hay que identificarlo? Pues muy sencillo, porque la evolución natural de estos niños es a medida que la vía aérea se va estrechando. ¿Y qué es lo que estrecha la vía aérea? Pues en el 90% de los niños las amígdalas grandes y los carnots grandes. Es lo que provoca esa obstrucción o esa disminución de la entrada de aire en la vía aérea. Muchos de estos críos, fíjense, hasta un 2-3%, pueden desarrollar lo que se llama el SAOS, que es el síndrome de apnea del sueño. Ronquido, apneas, y lo que van a ver es que, ya les he comentado lo que era el roncador habitual, van a ver despertares frecuentes nocturnos. Por lo tanto, ya no estamos hablando de malos hábitos. El niño se despierta porque hay algo que le está despertando, que está alterando a la calidad del sueño. Es un niño que por la mañana, cuando se levante, va a estar sudado. Es un niño que puede tener más frecuencia de terrores nocturnos o de pesadillas. ¿Y qué quiere decir tener más frecuencia de terrores nocturnos o de pesadillas? Pues un poco lo mismo del roncador habitual. Un niño, recuerden que lo primero que les he dicho es que el terror nocturno es parte del desarrollo normal del niño. Si pasa de manera esporádica, cuando esos episodios empiezan a ser muy frecuentes, nos tenemos que preguntar si hay algo que los está provocando. Primero el ronquido. Es un niño que a lo mejor además va a presentar episodios de pipí nocturno, de que puede hacerse pipí en la cama. Evidentemente, si además del ronquido vemos las apneas, pues ya tenemos el diagnóstico hecho. Pero son niños que tienen, como les decía, generalmente problemas de mocos, son niños que respiran sobre todo una respiración bucal, son niños que además van al pediatra porque tienen problemas con otitis, amigdalitis, etcétera. Y ya para terminar, que no me estoy haciendo muy pesado, que esto de los expertos cuando hablan ya empezamos a hablar de lo nuestro y nos perdemos. Dejadme hablar un poco de la excesiva somnolencia diurna. ¿Qué quiere decir excesiva somnolencia diurna? Cuando viene un padre a consulta o cuando nos preguntamos, algunos padres se pueden preguntar si su niño, que durante el día el niño está muy dormido, lo primero que tenemos que preguntar es cuántas horas duerme ese niño. Entonces nos tenemos que asegurar que las horas que duerme el niño son las adecuadas. Esto generalmente lo vemos más en adolescentes, en niños pequeñitos no se ve tanto, pero en adolescentes sí que es algo que suele ser bastante habitual. ¿Por qué es habitual? Bueno, porque en la adolescencia, y ahora hablaremos,
ocurre una cosa que se llama que es el retraso de fase, que es la tendencia a irse a dormir tarde y a levantarse tarde, y muchas veces ese retraso de fase se confunde con un insomnio, porque el inicio del sueño suele ser a altas horas de la madrugada. Además, el adolescente nos va a decir que duerme poco por cómo se comporta durante el día. Esto es muy parecido a lo que les contaba de cómo sabemos si el sueño del niño ha sido reparador o no, pues lo sabemos pues cómo se comporta durante el día. El adolescente que duerme poco o que duerme mal presenta, pues eso, somnolencia diurna excesiva, y esa somnolencia diurna excesiva se traduce con consumo de estimulantes. Coca-Colas, Red Bulls. ¿Por qué? Porque necesitan estar despiertos. Lo pueden también expresar con cambios emocionales, no solo porque estén adolescentes. Los cambios emocionales también pueden decir, esa irritabilidad, esos cambios de humor también pueden hablar de que un descanso nocturno no es adecuado. Evidentemente bajo rendimiento escolar y dificultades para concentrarse. Lo que les decía, el retraso de fase, esta diapositiva, que es la que han visto al principio, pero simplemente girada, es decir, la tendencia natural del sueño en los niños que tienen retraso de fase, y no solo niños, algunos de ustedes pueden tener un retraso de fase. ¿Quiénes de ustedes trabajan o están más activos de noche que de día? Genéticamente viene marcado que o funcionamos mejor levantándonos pronto de mañana y yéndonos a dormir pronto, o bien todo lo contrario, cuando tenemos fiesta tenemos tendencia a irnos a dormir tarde y a levantarnos tarde, porque precisamente en esas horas en horas de noche estamos mejor. Pues bien, la explicación es esta, que tenemos un pequeño retraso de fase o inversión del ciclo, y esto es genético, y cada uno tiene una tendencia natural a ser de un tipo, lo que les decía, lo que se llama en medicina del sueño las alondras o los búhos. No hace falta que explique cuál es cuál, ¿no? Bueno, pues bien, esto viene marcado genéticamente. Es verdad que el mundo está montado para funcionar de día y por lo tanto hemos ido adaptándonos. Hay gente que desgraciadamente, cuanto más importante es este problema, no se pueden adaptar, porque les cuesta mucho ir a clase de mañana, porque están en esa fase más baja del periodo de sueño. En adolescentes siempre hay que preguntarlo y hay que identificarlo porque les va a ahorrar muchísimos problemas. Por lo tanto, es muy sencillo, hay que eliminar todo esto que ustedes ven aquí. Recuerdo que tenía a un paciente adolescente que me decía que no dormía bien de noche, y entonces preguntando qué es lo que tenía en la habitación, me decía que no tenía consolas, que no tenía televisión, que solo tenía el móvil. Y se ve que tenía un amigo gracioso o amigos graciosos que le mandaban mensajes a la 1 y a las 2 y a las 3 de la madrugada. Evidentemente, si te mandan mensajes a las 2, 3 de la madrugada, no duermes bien porque te estás despertando el mensaje. El tío se levantaba y empezaba a contestar. Por lo tanto, hay que controlar todos estos ambientes externos. Y ya para terminar, ¿hay alguno de ustedes que les hayan propuesto dar al niño melatonina para dormir? ¿Nadie? ¿Nadie les interesa lo que es la melatonina? ¿No? La melatonina es esta sustancia que les decía, es esta hormona que todos tenemos, sintetizamos cuando nos queremos ir a dormir. Esta no es una presentación que esté patrocinada por nadie, esta es la única melatonina que de momento existe en el mercado, es la única melatonina que está aprobada para niños, se llama Melamil, es en gotas, y tiene problemas. Desgraciadamente es un fármaco que lo venden como un suplemento alimenticio, y aquí tenemos el primer problema. Cualquiera puede entrar a la farmacia, pedir el Melamil y se lo dan. Pero hay que tener en cuenta que es un fármaco, no es un suplemento alimenticio. El Melamil es una hormona, se lo he dicho, es una hormona que todos tenemos y que todos sintetizamos. En un estudio, en un documento que hemos hecho, gente que nos dedicamos al sueño infantil, es un documento de consenso que hemos hecho con el Ministerio de Sanidad. Es un documento que hemos intervenido bastante gente que hacemos sueño infantil, como les digo. Se ha hecho pues unas recomendaciones de los diferentes trastornos del sueño y les quiero enseñar qué es lo que está descrito, qué es lo que sabemos de la melatonina. Y lo que queda claro es que de la melatonina sabemos muy poco. ¿Por qué? Porque no hay evidencia para recomendar su uso en niños menores de 6 años. Dicho esto, yo les digo que yo la uso.
Por lo tanto, no es incompatible. No se puede usar de manera incontrolada, se debe usar de manera controlada y sabiendo cuál es su uso y por qué lo das. Repito, en niños de estas edades se recomienda esta dosis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucha de la dosificación que les recomiendan en la caja es un suplemento alimenticio, por lo tanto no va a haber dosis, no hay prospecto, no hay nada, y lo que recomiendan es dar 1 miligramo directamente. 1 miligramo son 4 gotas. Hay que mirarlo y calcularlo por peso. Lo mismo de aquí. ¿Cómo debe ser esa melatonina? Hay muchas melatoninas en el mercado, en muchos sitios de Europa, se pueden comprar en cualquier sitio, se pueden comprar en los supermercados, se pueden comprar en cualquier parte. Es muy importante que si se decide dar melatonina, esta melatonina sea pura, es decir, melatonina no asociada ni a hierro ni a vitaminas, porque la melatonina pura que damos es melatonina que sabemos la concentración que va a llegar al niño y no está mezclada, digamos, con otros principios activos que pueden alterar la absorción de esta. Cuando estemos dando la melatonina, siempre, por favor, bajo supervisión médica, si un día nos olvidamos de darla a la hora adecuada, es mejor no darla. Y, muy importante, sobre todo, ¿dónde adquirir la melatonina? En farmacia, las que se conocen, por el mercado hay melatoninas animales que se pueden vender por internet y que evidentemente no es lo que nos interesa. ¿El mensaje cuál es? Que si ustedes, el médico les propone dar melatonina, pregúntenle cuál es el objetivo y sobre todo se lo sabrá explicar y también se lo hará de manera regulada. Por lo tanto, yo siempre me quedaría con este mensaje. Melatonina sí, pero siempre bajo supervisión médica. Y es todo lo que tenía por explicarles. Muchas gracias.